Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 16 del torneo Apertura de la Liga MX, el América de Pedro Aquino ganó por la mínima diferencia en su visita al Querétaro. El volante nacional fue titular luego de 4 partidos arrancando desde la banca suplentes. Esta vez jugó hasta los 67 minutos, cumpliendo una aceptable actuación, siendo el volante central de su equipo, donde se adueñó del medio campo, interceptando balones, cortando los ataques rivales, aunque perdió en la mayoría de duelos individuales. Se dio maña para rematar al arco contrario, en un partido parejo, pero que lo ganarían las Águilas con el tanto de Emilio Lara a los 48 minutos. Con este resultado, el equipo azul crema ya mete su 6ª victoria consecutiva, por lo que ascienden al tercer lugar de la tabla de posiciones con 19 unidades y la próxima fecha visitarán al Mazatlán el 26 de agosto. En partido amistoso, el Feyenoord de Marcos López igualó a 0 frente al Willem II, aunque lo más importante es que el lateral nacional debutó por fin con la camiseta rojiblanca, ingresando en la banca de suplentes a los 36 minutos del primer tiempo en reemplazo de Hartmann, y se mantuvo en el campo de juego hasta los 77 minutos cuando fue sustituido por Clayton. Lastimosamente, no se pudieron ver las imágenes completas del partido, pero según se supo por las redes sociales del club neerlandés, el peruano se desempeñó como lateral izquierdo, posición en la que venía jugando en el San José Earthquakes de la Major League Soccer de manera correcta, aunque Marcos López no fue el único que sumó sus primeros minutos en el compromiso de preparación, ya que David Janko y Timo Weiler-Reuter también hicieron lo propio. La motivación especial para estos 3 futbolistas fue que Arne Slot, estratega del Feyenoord, estuvo presenciando el encuentro, por lo que esperan ansiosamente que puedan ser convocados para el partido por la jornada 4 de la Eredivisie contra el Emmen de Miguel Araujo, Fernando Pacheco y Gonzalo Sánchez en un duelazo de peruanos en Países Bajos, cosa que ya les avisamos el domingo pasado. Veremos entonces qué decide el entrenador neerlandés. El lateral argentino-peruano Catriel Cabellos firmó su primer contrato profesional con el cuadro del Racing Club de Avellaneda hasta el 2026. El futbolista nacional, quien viene destacando en la reserva de la academia y que incluso ya tuvo oportunidad de entrenar con el primer equipo bajo las órdenes de Fernando Gago, firmó su primer contrato profesional, ya que se encuentra muy valorado por la directiva de la academia. Aunque antes de que piensen que ya estará jugando como titular en la Liga Profesional de la Argentina contra Advíncula y Zambrano, lamento decirles que por ahora eso no va a pasar. Este contrato es casi un formalismo, ya que todo futbolista cuando cumple la mayoría de edad deben de hacerle un contrato diferente al que tenía cuando era menor, por lo que todo hace indicar que seguiría jugando en la reserva del Racing, aunque nos alegra que un joven compatriota siga dando pequeños pasos para su consolidación en el primer equipo. Recordemos que Cabellos ya trabajó con la selección peruana sub-20 que dirige Gustavo Roverano, donde es uno de los fijos para el sudamericano del próximo año, por lo que espera seguir creciendo, ya que ha disputado casi todos los partidos de la Liga de Reservas del fútbol argentino, cumpliendo destacadas actuaciones. Y uno de los futbolistas extranjeros con ascendencia peruana de moda por estos lares es Oliver Son. El lateral ambidiestro, desde hace semanas atrás, se supo que podía representar a nuestro país. Ante esto, tuvo una larga entrevista con RPP, donde develó que la Federación Peruana de Fútbol ya tuvo contacto con él, pero antes que se emocionen con que es el que banqueará Advíncula, que con él vamos de la manito al Mundial, el mismo Oliver Son mencionó que por ahora no podría decir con qué selección jugar. Como se recuerda, uno de los grandes escollos para que juegue por la bicolor es la documentación de su abuela materna, Elsa, aunque estarían trabajando en ello. ¿Te interesa jugar por la selección peruana? Yeah, of course. It's still quite new, I think. Me knowing that I could play for Peru, so of course I had to do a lot of thoughts about choosing which nationality I'm gonna represent. But yeah, it's a great offer for me, and I would love to play for Peru and experience the World Cup in 2026 with Peru. So yeah,
I would definitely look forward to do that. ¿Has tenido algún contacto con alguien de la Federación Peruana de Fútbol o quizá con algún intermediario para ver la opción de algunos trámites que te permitan estar aptos para el equipo de Perú? Yeah, I think my agent has spoken to someone from the Federation of Peru, and he is, as we speak, trying to find some documents that, of course, everything is true, and my grandmother is from Peru, and after we get that through, we are gonna look for possibilities to get some papers sorted out so I can be eligible for Peru. ¿Ese contacto es con Juan Reynoso, entrenador de la selección peruana? No estoy seguro si la persona a quien contactó es el entrenador de la selección, Juan Reynoso, o si tienen otros encargados. Vi una entrevista donde Juan declaró que le gustaría contar con jóvenes de sangre peruana, pero no podría afirmar que mi agente lo haya contactado directamente. Si se te presentaran las opciones de Perú y Dinamarca al mismo tiempo, ¿por cuál optarías? Es difícil elegir, porque mi vínculo con Perú es muy reciente y tendría que pensarlo. Nací y crecí en Dinamarca, aquí están mis amigos y mi familia, así que sería mi primera opción, considerando que quisieran contar conmigo. Honestamente, no creo que pueda elegir entre ambos en este momento, pero si Perú me diera la oportunidad de jugar como lateral derecho, encantado. ¿Sería más complicado para ti tener una oportunidad en la selección de Dinamarca que en Perú, por la competitividad? Por supuesto, es complicado. Actualmente existe mucha competencia en Dinamarca. Hay como 7 u 8 laterales derechos por delante de mí, todos excelentes deportistas, así que entrar a un equipo danés no es cosa fácil. Por eso, si me ofrecieran ocupar un puesto en la selección peruana y ser considerado como jugador principal, aceptaría sin dudarlo. Daría lo mejor de mí en cada partido. Por ahora, solo queda esperar que primero se complete la documentación de la abuela, pero por favor, ya dejen de repetir que la federación tiene que hacer los trámites, como los hizo con la Padula, porque no es así. Son casos totalmente diferentes. Los documentos como la partida de nacimiento y el DNI son trámites personales. En el caso de la Padula, fue más sencillo porque la mamá del bambino ya los poseía, cosa que no ocurre con el caso de Oliverson, por lo que podríamos decir que la pelota está en su cancha. Esperemos entonces que se decida pronto a qué selección defender para que recién empecemos a hacernos ilusiones. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!